Primero que todo, darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra tercera charla de nuestro ciclo. Hoy nos va a acompañar Sergio Oces, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, cofundador de la Fundación Terruer y jugador de nuestro club. Los dejo con él. Buenas tardes, buenas noches ya. Bacán que me den esta instancia. Saludarlos a todos, espero que estén bien, que estén pasando la cuarentena de la mejor forma posible, de que en sí desearles salud a todos y bienestar antes de comenzar la charla, ¿ya? La charla en sí se va a tratar sobre el proceso constituyente y cómo nosotros como deportistas nos involucramos desde dentro de este proceso constituyente y dentro de este nuevo aire que es cambio de nueva constitución, ¿ya? Al principio la primera parte va a ser un poquito más ciencia política, un poquito más de educación cívica, y la segunda parte la vamos a ligar estrechamente con el deporte, ¿vale? Voy a ir haciendo preguntas para que vayan colocando en el chat todas las dudas y para que vayan participando, ¿ya? Y a medida de que quieran participar o que yo haga preguntas, nos dirigimos al chat y ahí vamos haciendo la retroalimentación, o si alguien quiere opinar o, no sé, hablar, levanta la mano y así asume la dinámica de la charla, ¿vale? Perfecto. Para comenzar, me gustaría partir con esta pequeña imagen y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál de ustedes, cuál de estas dos imágenes creen que se llama Boba y cuál de estas creen que se llama Kiki? ¿Ya? Esto es para comenzar, es como algo para precalentar la charla, ¿ya? Escriban en el chat cuál creen que se llama Boba y cuál creen que se llama Kiki. ¿Y por qué? Ya, Kiki amarillo, Boba morado, bien. Todas las respuestas son correctas, ¿ya? No hay respuesta acá que sea mala, etcétera. ¿Vale? Esperemos alguna otra respuesta para ver si es que hay consenso o no. ¿Hay alguien que opine diferente? ¿Alguien que crea algo distinto? ¿Que Boba sea la amarilla? Sí, ya, perfecto. Todas las respuestas son correctas, ¿ya? Este es un experimento que se hizo en 1924 por Wolfgang Kohler, un científico alemán, y que, o sea, la información que nos entrega, los resultados que nos entregan, es dos cosas prácticamente. Por una parte, el lenguaje no es alternativo, ¿ya? Tanto con diferentes expresiones de nuestra forma de ser, incluyendo el lenguaje, se pueden encontrar caracteres sinestésicos, ¿vale? Podemos relacionar imágenes o relaciones cognitivas con colores, con formas, y así entregar esta relación. Porque cuando nosotros hablamos de kiki, ¿cierto? Suele ser más puntiagudo, suele ser más agresivo. Y cuando hablamos de boba, intentamos la B larga, una palabra que al pronunciarla es más fluida, entonces o sea, se relaciona más fácilmente con la imagen de color morado, ¿vale? Esa es como la explicación general. En 1924 las mismas imágenes se llamaban Taquete y Maluma. Eso es algo un poquito más cómico y para agregárselo, ¿ya? Y la otra parte con la cual vamos a trabajar respecto a este experimento es que podemos comprender de que hay similitudes en la comprensión de ciertos elementos, ¿vale? Y esto no se resume exclusivamente al lenguaje. Así como hubo una generalización o hubo la mayor cantidad, la mayoría de las personas que participaron de esta interacción, todos llegaron a la idea de que Kiki era amarilla y Bob era la morada. Lo mismo pasa no tan solo con el lenguaje, sino que también con ciertos aspectos que encontramos en la sociedad. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto? Es que podemos concebir todos con que hay ciertos aspectos que vemos en la sociedad que pueden comprenderse como conflictivos, como que son debatibles, como que son cuestionables, como que son imagen para alguna problemática social, ¿cierto? Aquí en particular podemos ver tres imágenes. Una que tiene que ver con medio ambiente, otra que tiene que ver con salud, en particular con la salud pública, y la otra que tiene que ver con educación, ¿cierto? Y si nos interiorizamos un poquito más, estas tres problemáticas hablan de derechos, ¿vale?
y no de derechos cualquiera, son derechos fundamentales. Y por lo general, los derechos fundamentales son el elemento por lo cual se generan problemáticas sociales. Porque las problemáticas sociales vienen a atender a raíz de un problema que se trae de un derecho que no está siendo bien distribuido, ¿cierto? Como los que tenemos acá al frente de la pantalla o como otros que los vamos a ir explicando más adelante, ¿ya? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? Hablemos ahora de la Constitución, ¿ya? Todos los problemas que encontramos, las problemáticas sociales, tienen su caída en la Constitución Política de la República, ¿ya? La Constitución Política también se le llama Carta Magna, y es la norma de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad. Digamos de que el ordenamiento jurídico en un determinado lugar, en un estado, para ser más específico, tiene un carácter piramidal, ¿ya? En donde la ley más fundamental, o el cuerpo jurídico más fundamental, cuerpo normativo más fundamental va a estar en la cima, y después van a ir las demás normas. La Constitución es esta cima, y en todas las naciones, ¿ya? Su objetivo es limitar el poder político, generando la división de los poderes del Estado, que quizá algunos se acuerdan, para así garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, ¿vale? La Constitución, al menos en nuestro país, data de una larga historia, ¿ya? No los voy a latear con esta diapo, era necesario colocarla, pero dentro de nuestra historia constitucional hemos tenido cerca de 8 constituciones, ¿ya? Hay una más, pero que es de 1813, no es necesario mencionarla, pero esta es la historia constitucional chilena, ¿ya? Y la que nos rige actualmente es la Constitución de 1980, ¿ya? ¿Y cómo se divide la Constitución de 1980? En general, la Constitución chilena está dividida en 3 partes fundamentales que explican el cuerpo normativo. Por una parte está la idea de derecho o las bases de la institucionalidad, que son los capítulos primero y segundo. Aquí se explica, por ejemplo, el derecho fundamental a poder generar, a ver, el capítulo segundo habla de cómo es poder ser chileno, qué características hay que tener para poder ser ciudadano, etc. Y explica más que nada la esencia del Estado. Fija lo que va a ser Chile como un Estado democrático, señala de que todas las personas que pisen suelo chileno nacen libres, que no hay esclavitud, etc. La segunda parte es la parte dogmática, la cual habla de los derechos y garantías constitucionales. Y esta está formada más que nada por el artículo 19, que ya lo vamos a tocar más adelante, en donde entrega las garantías y derechos constitucionales. Y la tercera y última parte es la parte orgánica, en donde se señalan y se describen las instituciones del Estado, tanto las instituciones dependientes del Estado como las instituciones autónomas, que son parte del Estado chileno, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, se explican los poderes del Estado, se le entregan las atribuciones, etc. ¿Ya? Y posterior a esto hay otras partes como las disposiciones transitorias, etcétera, pero no vamos a ahondar en eso, ¿ya? Ahora, en este último tiempo, con su génesis en octubre del 2019, se generó un proceso constituyente, ¿ya? Creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos lo que sucedió el año pasado, que debido a las crecientes y constantes demandas sociales, se inicia un proceso constituyente, del cual se genera una ruta, ¿vale? Que es la que tenemos en imagen a continuación. Esta ruta se inicia en noviembre del 2019 con el Pacto por la Paz Social y la nueva Constitución que realizan los partidos políticos, y que tenía ciertas fechas, pero que debido a la crisis sanitaria del coronavirus se configuran estas fechas, quedando la siguiente ruta. La primera fecha sería el 25 de octubre de este año, en el cual se realizará el plebiscito para resolver la elaboración de una nueva Carta Fundamental. En este plebiscito vamos a votar por 2 papeletas, que son las que están acá abajo. La primera papeleta va a señalar si ustedes quieren o no una nueva constitución con la consigna apruebo o rechazo, ¿vale? Y la segunda papeleta va a señalar qué órgano debiera redactar la nueva constitución. Convención Constituyente, por un lado, también llamada Asamblea Constituyente, la cual está formada en su integridad por
personas elegidos mediante el sufragio popular. Y la segunda opción es convención mixta constitucional, la cual estaría conformada en partes iguales, tanto por parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, como también por personas escogidas mediante el sufragio y por el voto popular. Bueno, sigamos. Las dudas las vamos a hacer, todas las dudas o consultas que tengan respecto a este tema, va a haber una parte más adelante, ¿ya? Así que si quieren las pueden colocar en el chat o las van tirando y después cuando lleguemos al espacio, las lanzamos y hacemos más fluido el trabajo, ¿vale? Eso. Luego de que en el 25 de octubre, si se decide eventualmente qué es lo que va a suceder, vale, si se aprueba una nueva constitución y se decide cuál órgano va a ser el que la redacte, el próximo 4 de abril se debería realizar la elección de los miembros que van a que van a participar de este órgano redactor, ¿vale? Ya escogidas las personas que van a participar de la convención, ya sea convención mixta o convención constitucional, van a tener un plazo de 9 meses con la posibilidad de prorrogarlo 3 meses más, que seguramente lo van a hacer, así que van a tener un año, para redactar la nueva constitución, ¿ya? Posterior a esto, el presidente va a llamar a un referéndum ratificatorio para aprobar o no el nuevo texto constitucional, ¿ya? Este referéndum va a ser de carácter obligatorio, va a ser con voto obligatorio. Que sea de voto obligatorio significa de que aquella persona que no vaya a votar va a tener que pagar una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, lo cual no sé el monto porque no he visto la UTM, pero ese es el castigo en general, ¿ya? Esa es como la multa. De aprobarse la nueva constitución en el referéndum, tendríamos nueva constitución. Si se rechaza, para la casa, ¿vale? Esas son las partes en general. Ahora, entregando un poquito de información, creo que la mayoría de las personas que están acá en las charlas deben ser habitantes del Distrito 13, que es el distrito en donde se encuentran las comunas de San Miguel, la comuna de La Granja, se encuentra la Pedro Aguirre Cerda, la Cisterna, etc. ¿Vale? En el eventual caso de que se escoja convención constitucional, o como se le llama, asamblea constituyente, las personas participantes de los que vivan en el Distrito 13 votarían por 5 personas, por 5 convencionalistas, ¿ya? Si es que se escoge convención constituyente, votarían por 5. Si es que se escoge convención mixta, votarían por 3. Ahí se entiende un poco la diferencia y la injerencia que tendríamos como personas naturales en la composición de este órgano, ¿ya? Y es uno de los términos por los cuales se debate la convención mixta. ¿Ya? Ahora, en términos generales, sin necesidad de pintarme por un color u otro, ¿cuál ha sido el argumento por el cual se ha abogado una nueva constitución? Lo voy a dividir en 3 partes, ¿ya? Y no voy a ahondar un poquito en esto porque puede generar algo de debate, es más informativo, ¿vale? De partida porque debe actualizarse a las necesidades de la sociedad, y con esto me refiero, por ejemplo, a actualizar términos como la previsión social, como se ha cuestionado crecientemente la AFP, a eso se refiere, con revisar un poco temas de las garantías constitucionales del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al deporte, que ya lo vamos a tocar, etc. Por otra parte, porque se deben eliminar las trabas impuestas por la actual Constitución. ¿Y qué se refiere con estas trabas? Son 2. Por una parte, la Constitución actual de 1980 deja plasmado un excesivo presidencialismo. El presidente de la República de turno, o la presidenta de la República de turno, tiene muchas facultades para poder ingerir en los otros poderes del Estado. ¿Ya? O sea, veto presidencial, prioridad a proyectos de ley, etc. Y por otro lado, la Constitución actual establece quórums muy altos para poder aprobar leyes de rango constitucional. Por ende, el intentar configurar una ley sobre educación, sobre previsión social, etc., es muy complejo porque los quórums son muy altos. ¿Ya? Y la tercera parte, porque debiese representar a toda la comunidad. ¿Vale? Tanto a la comunidad deportiva como los que nos incluimos acá, como el problema histórico que se tiene con la comunidad mapuche, y ahí hay otros temas del debate, como un Estado plurinacional, etc. ¿Vale?
Eso en general. Ahora viene la sección de preguntas para saber si es que queda alguna duda respecto a lo que he hablado anteriormente. Voy a ver el tema del chat. Vamos con la primera pregunta. ¿De qué manera se elegirán los participantes del órgano redactor? El 4 de abril del 2021 se realizaría una nueva votación en donde se escogería a quiénes serían los integrantes de esta convención. Ahora, explicando. Las personas que pueden postularse a ser convencionalistas son cualquier ciudadano o ciudadana, ¿vale? ¿Qué significa esto? Personas mayores de 18 años que no estén condenados a pena aflictiva o pena superior a 3 años y un día de cárcel. Ahora, esa es como la palabra en general, pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Ya? Sí, profe, déjeme terminar la idea y activamos audio y pregunte nomás. Entonces, hay que ser ciudadano para ser convencionalista, pero ¿qué más hay que hacer? El sistema para la elección de los convencionalistas es el mismo sistema para la elección de diputados y diputadas. De hecho, la opción de convención constituyente tiene la misma cantidad de personas que la cantidad de personas en la Cámara Baja, ¿vale? Se hizo símil para que no sea tan complejo el poder realizarlo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que para poder postularse de manera más sencilla, hay que tener patrocinio de un partido político, de, de una coalición política, o postularse de manera independiente. En el último caso, que es de postularse de manera independiente, uno tiene que juntar el patrocinio de determinadas personas, y eso depende de la cantidad de personas que estén en el distrito, ¿vale? Eso. Ahora voy con la segunda pregunta. Dentro de la papeleta 2, en la parte de Asamblea Constituyente, ¿puede de igual forma algún parlamentario ofrecerse para ser elegido? ¿O sí no debe ser parlamentario? Ya. Cualquier persona que participe en un cargo público, sea cual sea, en el momento en que comience su postulación al cargo de convencionalista, deja de participar de este cargo público. ¿Vale? Cualquier persona, alcalde, senador, diputado, trabajador público de los diferentes servicios públicos que quiera ser convencionalista, en el momento en que presenta su candidatura, deja de ser trabajador de determinado servicio público. ¿Ya? Eso corre por igual para todos lados. Ahora podríamos activar el audio del profe. Sí, ahí está activo. Mi pregunta es, cuando se esté redactando, yo asumiendo de que gane el apruebo, de que es una convención constitucional, y asumiendo todo eso, cuando se esté redactando, sigue existiendo esa traba de 2/3. Por ejemplo, no sé, se tiene que aprobar o sea, dentro de la Constitución se tiene que redactar algo muy importante como, por ejemplo, que el agua no es un bien, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, y tiene que ir en la Constitución. Y aún necesita 2/3 para que se decida que eso vaya. Sí, sí. La aprobación de los preceptos y los numerales que están incluidos en la Constitución necesitan una aprobación de 2/3, ¿vale? Lo que sí se eliminó, o sea, lo que sí se agregó es la hoja en blanco, que fue algo que totalmente debatible en el proceso en que aún creíamos que íbamos a votar en abril, es que lo que estaba logrando, o sea, lo que se intentaba realizar de parte del oficialismo era que si es que no se quedaba, si no se tomaba acuerdo según algún precepto, se debía dejar como original aquel precepto que estuviera en la Constitución del 80. ¿Ya? Eso se eliminó. Ahora se llama con hoja en blanco, lo que significa de que en el caso de que no se llegue a una mayoría, o se agrega con posterioridad, o se tiene que volver a debatir, pero sale de ahí. ¿Ya? Ok, Eso. gracias. Si hay mayoría de rechazo, ¿hasta ahí llega el proceso? Sí, chao pescado. Tanto tanto en la votación que vamos a tener el 25 de octubre como en el referéndum ratificatorio que viene a posteriori. ¿Quién será el ente fiscalizador de todo este proceso? El ente fiscalizador de todo este proceso, en particular, a ver, institución encargada, que yo sepa,
no lo tenía anotado, pero así como deduciéndolo entre el Tribunal Constitucional y entre entidades públicas, en particular. O sea, me queda la duda con eso, porque existe un... A ver, mira, déjame terminar la charla, voy a leer de nuevo la Constitución, porque la Constitución está todo esto, y te resuelve la duda, ¿ya? Porque tengo la duda y prefiero no chamullarte, ¿vale? Con respecto a las convencionalistas, ¿un postulante independiente sigue su proceso normal para la elección o será parecido al proceso de los concejales por arrastre? El método actual para la elección de diputados es el método D'Hondt, ¿ya? Así que sigue el proceso por arrastre como fue la última votación, como la última votación que recordamos, ¿ya? Sigue el mismo modo de votación que tuvo que tenemos con anterioridad, ¿ya? Es el que tenemos reciente y el que se aprobó. Así que sí, es con arrastre. Ahí que las dudas o los problemas que emanen de esto, claramente es otro tema para debatir, pero sí. ¿Hay alguna otra consulta? Ya. El sistema... Rodrigo, ¿te refiere al sistema electoral para la selección? ¿A eso te refieres? Sí, que dijiste que ahora tenemos método Young, pues, ¿cachai? Y eso es como proporcional, pero para que los demás Sí. entiendan a qué te refieres con eso. Ya. En cuanto al método, al sistema electoral, a ver, es que es medio raro el actual, así que voy a intentar hacerlo con pera y manzana. Existen las listas políticas para candidatearse a determinado postulación, como por ejemplo ahora en los convencionalistas se hace a través de los partidos políticos, ¿ya? Y de la totalidad de votos que se le entrega a un partido político, se genera una prioridad, ¿vale? Digamos que hay partido A, B y C. Si un partido en particular recibe una mayoría de votos en general con su listado completo de postulantes de este partido, de la Juanita, la Pedrita, etcétera, arrastra a uno de los integrantes de la lista, ¿vale? ¿A quién persona arrastra? A la segunda con mayor votación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el participar en una coalición política o en un partido político es totalmente preferencial porque te da más posibilidades para poder ingresar al escaño, en comparación a antes de que la votación se realizaba de manera individual y de que dependía exclusivamente de cuál era el porcentaje de validación de la ciudadanía más que el porcentaje de validación hacia los partidos políticos o hacia las coaliciones que se realizaban. ¿Ya? Eso en general. Ya tiene otros aspectos como los porcentajes, etcétera, pero eso es lo general. ¿Hay alguna otra duda? Ya, bacán. Entonces avancemos. Derecho y deporte. Antes de comenzar con todo lo que es la relación del proceso constituyente con los deportistas y con el deporte en sí, me gustaría resumir qué entendemos por derecho y por tanto qué sería el derecho al deporte, ¿vale? El derecho es una palabra que lleva siglos y siglos debatiéndose por su definición, pero para efectos prácticos vamos a tomar esta definición, que es toda facultad moral e inviolable que compete al hombre, comillas, para realizar ciertos actos. Esta es la definición original, por eso no la cambié. Por ende, el derecho al deporte se entendería como toda facultad moral e inviolable que compete al ser humano para envolverse en actos deportivos, ¿vale? Esa sería la definición del derecho al deporte. Ahora, ¿cuál es la tradición internacional que tenemos respecto al derecho al deporte? A ver, el primer precedente jurídico supraestatal, o sea, me refiero a que sea fuera de una nación, lo encontramos en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas, esta posterior a la Segunda Guerra Mundial, la cual se señala en el artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación, y después sigue que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Qué significa esto? Si bien no está explicado de manera explícita, se entiende que es parte primordial del pleno desarrollo de la personalidad humana el desarrollo físico y el desarrollo deportivo. Y por tanto es primera vez que se menciona, ¿vale? Y que tiene grado normativo.
ya al menos de la declaración de la Organización Unida. Y posteriormente la UNESCO emite varios comunicados y hace varias conferencias y varias juntas en donde ratifican el derecho humano, el derecho fundamental que tienen las personas al deporte y al acceso al deporte. Entre estas conferencias se encuentra el Manifiesto del Deporte de 1969 y la Charla Internacional de la Educación Física y el Deporte de 1978 que se realiza en París. ¿Ya? Ahora bien, si el deporte es un derecho humano, lo que significa que es fundamental e inalienable a las personas, inalienable en el sentido de que nos pertenece por solo el hecho de ser personas, ¿vale? Que no necesitamos que nos lo otorguen, es algo que es propio de nosotros, ¿vale? Si es así, ¿es necesario que se incluya la nueva Constitución? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al incluirse en la Constitución se le da mayor divulgación, se garantiza debidamente el ejercicio de este derecho y por otro lado se reglamenta adecuadamente. Tanto con el derecho al deporte como con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, se hace necesario y casi con urgencia de que estén incluidos en los textos fundamentales y en los textos condicionales, porque eso obliga al órgano estatal a garantizarlo, a regularlo y a promoverlo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la situación actual de Chile con el derecho al deporte? En Chile no está consagrado expresamente en nuestra Carta Fundamental el acceso al deporte o el derecho al deporte. En el artículo 19, como lo mencioné anteriormente, están los derechos y garantías constitucionales, y en ningún numeral se menciona el derecho al deporte. Que se puede argumentar de que, del derecho a la salud, se puede tomar de que llega el derecho al deporte, sí, pero no se encuentra comprendido en nuestro texto constitucional el derecho al deporte como está en la tradición internacional y en el derecho comparado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no hay una garantía constitucional referida al deporte, limita el ejercicio del mismo y dificulta drásticamente los procesos judiciales referidos a la defensa de este derecho fundamental, ¿ya? La tradición internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial ha demostrado de que el derecho al deporte se ha consagrado de manera casi general. Son muchos los países que en sus textos fundamentales tienen incluido el derecho al deporte, incluido Portugal, Alemania, Guatemala, Italia, Brasil, etc. Son muchísimas las constituciones, entonces, que haya respaldo comparado en otras constituciones, ya debería ser suficiente evidencia para que esto sea un derecho que debiese incluirse con urgencia en nuestra Constitución, y sobre todo en el nuevo proceso constituyente. Ahora, ejemplos. Este es el artículo 79 de la Carta Magna de Portugal, en el cual señala que el Estado reconoce el derecho de los ciudadanos a la cultura física y al deporte, como medios de promoción humana, y le corresponde promover, estimular y orientar la práctica y difusión de los mismos. Es un artículo que es muy acotado y que, sin embargo, solo por el hecho de estar incluido en el texto fundamental, en la Constitución, ya genera precedente jurídico para que el Estado y los gobiernos de turno se hagan cargo de la entrega de este derecho, ¿vale? Es una obligación que debiese que debiese incluirse dentro del nuevo texto constitucional y que a nosotros como deportistas nos involucra mucho. Refiriéndome un poquito a cómo el gobierno se ha ido involucrando en el tema del deporte, si bien en esta carta, en nuestro texto constitucional de 1980 no está incluido, y no ha habido ninguna reforma que lo incluya, el impulso que le han querido dar al deporte a través del MINDEP, etc., se produce debido a que a nivel internacional la presión ejercida por los eventos deportivos era de tal magnitud que llegó a preocupar al poder público, llegó a preocupar a los gobiernos de turno, y por tanto lo único que se vieron con capacidad de hacer es generar políticas públicas que demostraran que el gobierno está con la intención de promover el deporte, de generar lazos, estrategias, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el Ministerio del Deporte tiene
un reglamento en el cual señalan de que su intención es promover el deporte en todos los aspectos, etcétera. Pero es rango legal. Y que algo sea de rango legal es completamente diferente a que sea de rango constitucional, tanto por la importancia que genera esa ley, como el precepto jurídico y la obligación que emana de la Constitución a los gobiernos de turno. ¿Ya? Es un punto que no se ha debatido y de que es súper necesario de que se pueda hacer cargo en el próximo proceso constituyente. ¿Ya? Y para que esto sea realidad, en general, lo necesario es poder incluirnos a todos los integrantes de las comunidades y participar todos de nuestros espacios. Creo que la palabra participación ciudadana es una palabra que está súper sucia, está súper usada, y que, sin embargo, debiera hacernos eco a todos, ¿ya? ¿De qué manera nosotros como deportistas nos podemos involucrar? Hay muchas formas. La participación ciudadana no se reduce exclusivamente para ir a votar, o a ir a la urna en el momento indicado y después sentarse, ¿ya? Claramente es necesario, es fundamental que usen el derecho que le entrega la Constitución al sufragio. Pero la participación ciudadana se puede realizar participando de cabildos ciudadanos, no tan solo participando, sino generándolos, creándolos. Se podría hacer un cabildo ciudadano desde el mismo club, en donde se podrían tocar las complejidades, las dificultades, u opinar respecto al proceso constituyente. Y por otro lado, en los momentos en los que se comiencen a generar debates respecto a qué queremos para nuestra nueva constitución, ya que, o sea, es casi deber nuestro poner en la palestra y poner en el debate el derecho al deporte, derecho que tiene respaldo jurídico en los tratados internacionales, derecho de que tiene referencia comparada en otras constituciones y que sin embargo en Chile, al igual que muchos otros derechos, como lo mencionó el profe Chuy, del derecho al agua, que en Chile actualmente no es un bien nacional de uso público, el agua se puede comprar como un paquete de papas fritas o como un terreno, sean derechos que los garantizan, ¿ya? Así que eso en general. Me gustaría ahora resolver algunas dudas, algunas consultas, y si quisieran hablar del proceso constituyente o de cómo es la implicancia del deporte en general, en torno al proceso constituyente en sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bacán, bacán, ¿y usted, profe? Bien, bien, pero más bien. Sergio, aprovecho la instancia para hacer una consulta. Supongamos que, bueno, van a apruebo, se aprueba la nueva constitución, en ella se redacta los derechos de los deportistas, derechos del deporte y el ejercicio. ¿Qué garantías tendríamos desde esa instancia en adelante para, por ejemplo, obtener recursos? O sea, yo sé que es una pregunta súper técnica, pero ¿qué te imaginas tú? Como que yo, por ejemplo, no me he enfrentado a la Constitución, no la he leído, pero tú, ¿cómo crees que funcionaría? ¿Podríamos, por ejemplo, ir así como a protestar por nuestro derecho a que nos, no sé, nos arreglen el gimnasio o nos financien algo? ¿Estaría dentro de nuestras como potestades? El hecho de que el hecho de que el derecho al deporte esté consagrado en el texto fundamental ayudaría enormemente a que los gobiernos de turno le pongan urgencia a medidas relacionadas con este derecho. ¿Me entiendes? Perfecto. Entonces, el valor o la importancia que adquiriría el deporte al ser de rango constitucional sería completamente diferente a como si tú lo vieras en la ley del MINDEP o en el reglamento del MINDEP. Las políticas públicas emanadas de este derecho aumentarían exponencialmente. eh, la importancia y la atención a este derecho sería diferente, ¿me entiendes? Problemas jurídicos relacionados con el derecho al deporte tendrían respaldo constitucional, y ese es otro tema. Imagínate que cualquier persona, ustedes se ven envueltos en un problema judicial en donde una institución o una persona les prohibió realizar deporte. Si es que esto estuviera consagrado en nuestra Constitución, podría ser un respaldo jurídico, pero de los mejores respaldos jurídicos. O sea, que un derecho sea consagrado constitucional te da sustento normativo que está o sea, que respalda la mayoría de los procesos. Perfecto. O sea, como para cerrar un poco la idea de la pregunta, mira, yo una vez caché un caso de Crefita Rodríguez, una
boxeadora chilena muy buena en su deporte, campeona mundial. Y ella dijo que estaba tratando de tratar con autoridades chilenas porque prometían y nada. Nunca llegaban los recursos como para hacer sus viajes, su entrenamiento. Y ella dijo que se iba a cambiar la nacionalidad, que se iba a ir a México a boxear. Que en México le ofrecían todo para boxear. Y ahí llegaron las lucas. Ahí como que un paquete de medidas que le permitieron financiar su como tour por competencias. Entonces, entendiendo lo que me dices, ahora, por ejemplo, que Crespita Rodríguez, de nuestra nueva constitución, podría haber demandado al gobierno o al Estado por no prestación de servicio y no prestación de recursos como representante mundial y nacional del boxeo. Claro, quizá haya que investigar un poquito el caso porque, no sé, sí, como que se me hace muy difícil decir sí, a la chingada le mando al gobierno para irme, ¿cachai? Pero sí, que el hecho de que esté incluido en la Constitución te entregaría un sustento del cual tú podrías demandar, querellarte contra el Estado porque no te garantizaron el ejercicio del derecho. Perfecto. Y ese mismo tiempo sería aplicado, por ejemplo, una municipalidad que no invierte plata en deporte, o en área verde, o en... Claro, o que te prohíban el acceso al deporte porque, no sé, pues ellos, no sé, preferían hacer no sé, esas típicas fiestas del Día de las Madres y que había una corrida antes y no sé, pues te la eliminan. Ya Tendrías sustento normativo para poder, es un caso muy chaya, pero eso que la Constitución te entrega un sustento normativo para poder respaldar tu derecho y que no esté al aire el decir yo puedo hacer deporte, sino que la Constitución te permite hacerlo, que la Constitución te la vale, ya eso cambiaría totalmente las cosas. Cambiaría la manera en que las instituciones públicas también hacen o sea, se relacionan con el deporte, las exigencias que tendría el Estado, etc. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Gracias a ti. El SEBA pregunta, como club con personalidad jurídica sin fines de lucro y acogida al INED, ¿cuál es su participación en este proceso? Tanto personas naturales como personalidades jurídicas pueden participar del proceso constituyente a través de generar instancias de debate en particular. Como personas naturales, nosotros podemos participar generando, o sea, tanto yendo a votar como generando instancias para el debate del tema en particular. Y como personalidad jurídica, se puede presentar la instancia en donde ustedes, bajo el reglamento que está en nuestra normativa actual, inician un cabildo ciudadano, por ejemplo, inician un movimiento, se puede generar una investigación, se puede conversar con algún, o sea, son ideas de un brainstorming que estoy teniendo ahora, pero se puede conversar con no sé, un candidato a convencionalista, que va a ser el lobby que se va a dar en ese momento para poder intentar promover el acceso al deporte, se puede trabajar dentro de las instancias ciudadanas, desde la instancia del trabajo con la población, con la ciudadanía, con la sociedad. A partir de ese elemento se puede trabajar el promover el derecho al deporte y la integración de este de rango constitucional. Y en realidad para eso es motivación y ganas de querer cambiar las cosas. O sea, si bien no sé, el tema de la Constitución se puede sonar muy latero o algo como con muchas trabas, etcétera, que lamentablemente actualmente lo es, la única forma de cambiar las cosas es a través de nosotros mismos, pues, de participando. Si como organización y en base a las ideas que tenemos como club, nosotros como RDA, estoy hablando nomás, pero si nosotros como RDA se intenta fomentar el debido derecho el debido derecho al deporte, se pueden generar 1000 instancias. 1000 instancias. Y hay personalidades jurídicas que ya la han realizado. Los mismos movimientos sociales se hacen cargos de cabildo ciudadano, que tienen contacto con la MUNI, etcétera, y hay 1000 formas de participar, quizás no ahora en pandemia, que se complican las cosas de reuniones y todo se tiene que hacer ahora así por videollamada, pero en particular eso. Oye, Sergio, disculpa,
Pero, por ejemplo, en un cabildo ciudadano online, se puede realizar, supongo. Eh, Porque es como debatir ideas, sumar cosas. ¿Cachai? Igual de Claro, repente podemos hacer algo, ¿no? o sea, de todas maneras, una misma reunión así se puede establecer para generar un cabildo ciudadano. De todas maneras. O sea, y lo que pasa que en general la gente del deporte, yo ahí me incluyo, eh, estamos en general jugando el partido. ¿Entendés? Así como preocupados del campeonato, del partido, del entrenamiento, y no es porque seamos cabeza de músculo ni nada de eso, sino porque muchas veces tiene que ver con tu trabajo, así como muchos están involucrados con su trabajo, nosotros también. Entonces, y los jugadores, deportistas, ¿cachai? También están muy, muy involucrados en general en su espacio. Entonces no nos damos el espacio para cuestionarnos del por qué es importante. Por ejemplo, lo que hablaba José sobre la crespita, claro, es un tema que no, si bien es, pero ¿por qué le van a pasar, no sé, 100 millones para que se prepare esta deportista? Bueno, es algo que hay que debatir en algún minuto, porque, por ejemplo, si se destinan 100 millones a instituciones a preparar boxeadoras, ¿cachai? Así como a preparar no una crespita, sino que tener cientos de boxeadoras, cientos de jugadoras de básquetbol y jugadores de básquetbol. De repente seríamos un país donde la empresa privada metiera las lucas a los deportistas como de alto rendimiento y el Estado financia la formación, ¿cachai? Entonces, en otros estados es así. O en otros estados, como el nuestro, le meten plata solo al alto rendimiento y dejan en manos del que sea la formación. En general no es así. Por ejemplo, los estadounidenses, que no sé, nosotros somos como una mala copia de ellos, le meten plata a la educación y desde ahí se genera y aunque sea privada o pública, desde ahí generan los deportistas. ¿Cachai? Nosotros ni siquiera eso, po. ¿Cachai? Nosotros ni siquiera, y como somos tan mala copia, ni siquiera hacemos bien eso. ¿Cachai? Nosotros generamos clubes y los clubes son para una sociedad distinta, Claro, donde el Estado está presente. Entonces, para nosotros, la verdad que, por ejemplo, la figura de club es una muy mala figura para un Estado que no está presente, ¿cachai? En las subvenciones ni eso. claro. O sea, dada la experiencia, y esto como, o sea, ya no es tan teórico, dada la experiencia, yo creo que tú más que nadie lo puedes demostrar, el trabajo que se ha realizado con el deporte de parte de los gobiernos es más que nada de marketing y de querer demostrar de que se está ahí, pero muchas veces dejando de lado el proceso del deportista, Claro. eh, dejando de lado la participación estatal en, no sé, en eventos deportivos de gran auge. O sea, últimamente quizás ha estado demostrándose la participación del gobierno en eventos deportivos, postulándose a, no sé, a los sudamericanos, Ujú. y eso Sí, pero es demuestra, porque y eso no hace visible. claro, demuestra visibilidad en el escenario internacional del deporte, pero al fin y al cabo las demandas propias de los deportistas en cuanto a cómo ha sido el apoyo es bajísimo, es Y, bajísimo. y Y en cuando nuestro tú ves deporte, historias de deportistas chilenos, todas son muy similares. Desde el esfuerzo, ¿no? Mi familia hizo el esfuerzo, Desde la y pobreza ¿cachai? para Que arriba. no. Mucha para mostrarla en la tele es bonita porque te llega a emocionar de repente cómo llegó a esto sin el apoyo de nadie prácticamente. Y claro, pues no tenemos un Estado presente, por ejemplo, en la formación de deportistas. ¿Cachai? Entonces los deportistas se tienen que formar. Mira, por ejemplo, en los reconocidos en el fútbol, Arturo Vidal parte en un club de su población y del club de la población se va a un club de fútbol. Pero ese club de la población lo formó la gente de la población. No, el Estado nunca existió para que ese chico con toda la problemática que tiene que tener detrás de vida y sus conductas de vida, que eso no es nuestro tema,
pero la formación del deportista no existió, pues, ¿cachai? Lo mismo, no Claramente no. sé, en Charles Arangui en Puente Alto, lo mismo en Alexis desde Tocopilla, ¿cachai? No, no es que hubiese un apoyo del Estado, ¿cachai? Siempre hay una historia, ¿no? Es que había un caballero que buena onda que enseñaba, una señora, en el caso de Charlie Arangui, que era su mamá, ¿no? Que ella entrenaba el equipo gratis, ¿cachai? Entonces, siempre tiene que haber una historia como de esfuerzo, pero es una historia que es súper dañina a la larga. Claro, se romantiza el sacrificio Exacto. para lograr la Exacto. romantización Es que, del a ver, sacrificio y del esfuerzo para quizás tapar el sol con un dedo y limitar el debido patrocinio o el apañe que debería tener un deportista si es que está representando al país o a una nación. Claro, Y porque ahí realmente entra un no poco es la el Estado el que meritocracia. se tiene que hacer cargo, pero sí puede decir muchas. ¿Saben qué? Las empresas privadas están aquí en este territorio, pónganse, en este caso con el deporte, un 0,5% de sus ganancias van al deporte. Claro. no, Formativo, para tener a a todos ver, los niños de Chile haciendo deporte. No sé, ¿sabes lo por que darte pasa? un ejemplo. Igual aquí lo que pasa es que el tema de cambiar la constitución con el deporte igual es complicado, o sea, ponerlo tan románticamente. Por ejemplo, el Paloma igual hablaba de que si tuviera un rango constitucional nos cambiaría en algo. Yo creo que lo más probable no cambiaría en nada, porque así como en la misma constitución, en el artículo 19, tenemos, el Estado tiene la obligación a no tener, o sea, tenemos la libertad de tener un ambiente libre de contaminación, ¿cachai? Y eso, por ejemplo, tiene un rango constitucional y no se cumple, ¿cachai? En el mismo artículo tenemos la libertad y el Estado tiene la obligación de tenernos trabajo y protegerlo, ¿cachai? Y eso no es tan así. Entonces, igual hay que tener cuidado en cómo nosotros idealizamos o romantizamos el tema del cambio de constitución Pero y ahí, en qué nos puede ayudar. ¿Cachai? pero ahí, Para terminar, ¿no? Rodrigo, sí, dale. Ujú. Lo que pasa es que en eso hay que tener el cuidado que no solamente, que es donde lo que tú también decías, no solamente por el cambio de eso como constitucionalmente vamos a tener algo como por al tiro, ¿cachai? Es como que, por esto vamos a conseguir otras cosas. Va también en lo que tú mismo decías, o sea, ahora independiente que no tenga un rango constitucional, el problema que tenemos es que no es bien visto y no se toma con una seriedad. Entonces, más allá del nombre o dónde está escrito, es cuán importante es y la conciencia que como sociedad le podemos dar, ¿cachai? Porque el tema igual que tú decías, que la empresa donen plata, al final las empresas lo que hacen es evadir impuestos nomás, pues tampoco es algo que mucho a ellos les cueste, o sea, no es plata de su bolsillo al fin y al cabo, ¿cachai? Entonces, ese es el cuidado que de repente tenemos que tener que idealizar cosas, o sea, el tema de la constitución tiene que cambiar por muchas cosas, pero eso lo más seguro que a nosotros no nos va a dar nada, al No, menos en es nuestras probable que vidas, no. pues, ¿cachai? Es a No, eso pero es más que nada. importante entender lo del por qué, pues, Rodrigo. No, y lo Sí, otro pues, que, sobre lo que tú decís, pasa porque somos ciudadanos que no cuestionamos nada, pues, ¿cachai? Entonces somos los mejores ciudadanos para políticos que son inoperantes, porque somos ciudadanos claro, porque que estamos ahí nomás, pues, ¿cachai? Entonces, puta, hoy día sí, el último tiempo, ciudadanos que van a una marcha, sí, está bien, pero ¿cachai? Que en este tiempo, por claro, ejemplo, hubo, no sé, pues, si no es por esa periodista que vive en Estados Unidos que dice que los números están mal, puta, los periodistas de acá no existen, pues, weón. Entonces, nadie supervisa que las cosas funcionen realmente. Entonces, como que claro, y ahí es donde somos entramos que ciudadanos así, como que estamos nomás, de pues. televisión. Sí, Sí, po, Claro. ¿cachai? Y el problema de esto es que, por ejemplo, aquí incluso muchos de los que están acá, no sé, pues el tema de, hay que marchar y la web, pero ¿cuántos de nosotros ha ido, no sé, a 3 cabildos mensuales, anuales de tus propias comunas, ¿cachai? Porque es cierto, ahora está el tema de los cabildos ciudadanos y un poco se ha popularizado y conversemos por el cambio de constitución, pero bueno, los cabildos comunales han existido siempre y las políticas y el dinero que se gasta en las comunas
sus alcaldes se debaten en los cabildos abiertos a la comunidad. Por lo mismo, pues somos ciudadanos que no existimos prácticamente, pues, weón. ¿Cuántos Igual han eso ido a toma los la tempestad cabildos del administrador. comunal? Yo tengo una experiencia con la municipalidad de San Vicente, que nosotros juntamos ahí un montón de muchachos basquetbolistas, hicimos una carta y exigimos que nos repararan el gimnasio, que está en unas condiciones paupérrimas como hace 30 años. Y llegó un fondo importante que se ganó la municipalidad, que eran como 250 millones de pesos solo para invertir en deporte. Y la alcaldesa de ese momento era una diputada o senadora, no estoy seguro, que es Virginia Troncoso, de UDI, y ella tenía un contrato ahí con un club deportivo de rodeo. Entonces lo que hicieron fue que le pasaron como 50 millones de pesos al rodeo, pasaron como otros 150 millones de pesos a fútbol, y se perdieron 50 millones. Desaparecieron, así como los boletearon ahí falsamente, y voleibol, atletismo, handball, básquet, no, ni un recurso, no repararon el único gimnasio comunal. Y es algo que yo creo que me imagino se puede repetir en otras instancias. Como, con esto quiero decir que no solo desde la Constitución para abajo está mal, sino que a veces igual llegan los recursos a los organismos más locales. Los recursos son administrados por una lógica más de votos. Como en verdad, como decía por ahí el Sergio, es un tema de marketing. Porque la Virginia Troncoso tenía muchos votantes en las poblaciones rurales. Entonces, apoyar el rodeo era asegurar muchos votos en esa comuna. En cambio, apoyar el básquet era un universo de 100 personas menos. Entonces, también tiene mucho que ver con el marketing. Y tomando así, sí, antes de como dar la palabra a otra persona, como tomando lo que decía el Chuy, de que nosotros como que somos una mala imitación del modelo de Estados Unidos, eso me recuerda, una vez estábamos haciendo un trabajo en la universidad, y era un trabajo, una investigación internacional sobre el medallero olímpico. Y así como en resumen, decían que los países que tenían mayor cantidad de medallas cumplían con 2 criterios, siempre. Mayor cantidad de demografía, que es mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado, y mayor cantidad de ingresos PIB, como de plata disponible para el país, ¿sí? Entonces decía que habían pocos países que rompían este esquema. Por ejemplo, un ejemplo era que Estados Unidos tenía mucha gente y tenía mucha plata, y por eso era superestrellas, estrellas y talentosos de cada deporte. Porque el universo de cada deporte eran muchos deportistas dentro de cada disciplina deportiva. Entonces, sí o sí, uno bueno, o dos buenos. Por ejemplo, bien países que rompían como el margen, como Inglaterra, que no tiene tanta gente, pero tiene mucha plata. O como Cuba, que no tiene ni gente ni plata, pero igual gana muchas medallas. O países que incluso rompen la regla hacia el otro lado. Por ejemplo, India, que tiene plata, estatalmente hablando, que tiene mucha población y que no gana ni una medalla. Entonces, nosotros no podríamos imitar un modelo gringo porque no tenemos la cantidad de población que ellos tienen, porque no tenemos la plata que ellos tienen, porque la plata prácticamente se la llevan ellos y otros países. Entonces no podríamos imitar, tendríamos que hacer un modelo más similar como a Argentina, Cuba, no sé, me imagino así. No, nada que aspire como a la suerte de los humanos, sino tenemos que invertir sí o sí en los colegios, sí o sí desde las bases, y sí o sí masificar el deporte de más chicos. Entonces, si le metemos 100 niños hoy, 50 se quedan en la adolescencia y 25 se quedan en la adultez, con suerte. Eso creo yo. Ya. Antes de que se me vaya la idea, hace un momento el Guaso preguntó sobre quién iba a ser el ente fiscalizador de la convención que se escogiera, ¿ya? Y encontré la información, así que se las voy a entregar para que no quede ninguna duda. En la misma Constitución se entregan las facultades y los límites de la convención, tanto mixta como convención constitucional o asamblea, ¿vale? Ahora, si es que se llegase a incumplir, se puede generar una reclamación, la cual puede venir de cualquier ente, por cualquier persona natural o personalidad jurídica, de cualquiera de los poderes del Estado, y que la desarrolle es la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema genera un fallo en la cual se dictamina si es que hubo un incumplimiento de lo que señala la Constitución de cuáles son sus competencias. ¿Ya? Y también me faltó recalcar de que en el momento en que se esté generando la nueva Constitución,
no es que nos quedemos sin constitución. Todo el reglamento y todo va a seguir tal como se normaliza, como está normado actualmente, ¿ya? Seguiría la misma constitución, no, el, la convención constituyente o la convención mixta no puede interponerse en ninguna de las facultades ni de la Cámara Baja, ni del gobierno, ni de nada. No tienen más competencias que crear la constitución misma, ¿ya? Y luego de que termina esto, se disuelve. ¿Ya? Esa era una duda que quería Ahora, resolver. Y por otro lado me estaban preguntando... igual es importante y en verdad, yo creo que todo, Sí, dime, Rodrigo. no, que yo creo que, bueno, como el Chuy igual había escrito, debemos participar, yo creo que igual lo importante aquí es entender, chicos, que la mayoría del país pueda estar hablando de un cambio constitucional. Igual hay que siempre saber un poco toda la historia que hemos tenido como país. O sea, a lo largo de nuestra historia hemos tenido tres grandes constituciones, una constitución de casi 100 años que al fin y al cabo la hizo una persona dictatorial como Portales, después una del 25 que en verdad fue casi lo mismo, y después la del 80 que muchas cosas igual fueron copiar y pegar, pero desde la vuelta de la democracia hasta ahora, igual de alguna manera la izquierda tradicional, ya sea Concertación, después Nueva Mayoría, siempre estuvo tratando de que este momento llegara. Nosotros como una generación más chica dentro de todos vemos a lo mejor a toda esa manga de viejos como que prácticamente están ahí, son igual que la derecha, ¿cachai? Y como crítica de alguien a lo mejor de izquierda, pero tampoco están así. Hay siempre que ver los contextos que todas las cosas tienen. O sea, cuando el Sergio hablaba de la constitución del 80, dejó demasiadas cosas amarradas, dejó tribunales, dejó senadores designados, dejó quórum calificado, dejó demasiadas cosas amarradas que no ha costado más de 30 años poder sacarlas. O sea, cuando esto es más que nada para que siempre tengan claro que esto no fue simplemente porque salieron a la calle un grupo de personas y marcharon y que todo se solucionó, se apuró simplemente con salir a las calles, porque esto igual viene con un trabajo a lo mejor silencioso para nosotros que no lo vimos, ¿cachai? Pero sí importante siempre saberlo porque eh, de tener un sistema de elección binominal, donde al final la weá era uno y otro y mala weá, era complicado. O sea, en la primera votación que pudimos tener con sistema proporcional apareció una izquierda más radical, como esto, Revolución Democrática y todo lo que quiere decir un poco más a la izquierda, y así también han aparecido movimientos más a la derecha con CAS y todo, porque todos quieren encontrar un lugar, pues ya no es tan todo parejo. Entonces, igual hay que tener un poco de cuidado y saber esas cosas y no nublarse simplemente con que esto simplemente se ganó en una marcha y que tampoco vamos a ganar mucho con este nuevo cambio de constitución, porque una que se va a demorar a lo mejor 2 años en llegar, y de ahí a que realmente lo podamos ver y sentir y vivir, van a pasar unos 20, 30 años más. Eso. Claro. Quizá yo ahí difiero un poco contigo porque el hecho de la temporalidad de los cambios determine qué tan efectivo es un cambio constitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si puedo garantizarle a mis nietos que van a estar mejor que yo, lo hago igual, ¿cachai? Como que no es en tema de temporalidad la discusión de si necesitamos un cambio o no. Como que la decisión está, como que los problemas están en la palma de la mano, ¿cachai? O sea, esto ya va en plano de la opinión de cada uno en general, pero lo que sí puedo estar muy de acuerdo es que la participación y la comprensión de los problemas que nos llevaron al 18 de octubre es tan fundamental como el activismo y la presencia en las marchas, que por cierto es un derecho, como que también hay que dejar claro en eso, nuestro propio derecho a manifestarnos es algo que también hay que hacerlo valer, pero eso no obvia el aspecto de que hay que informarnos bien. Y
Eso ya es tema de soltar la tele, de informar, de uno buscar la información que quiere escuchar, el comprender aspectos que a veces son bastante tediosos, como lo mencionaba Rodrigo, que son las trabas constitucionales, el tema de las leyes orgánicas constitucionales, y es mucha información, es un tema que hay que darle un poquito de tiempo, pero que, sin embargo, es valioso, es valiosísimo, si es que queremos comprender con fundamento qué es lo que queremos más adelante, en general. Y por qué no, si es que alguien quiere postularse como convencionalista. Eso, la invitación está, o sea, atrévanse. Creo que es un momento histórico esto. Y que participen, que el otro día, ponte tú, escuchaba algo en un programa de radio y hablaban sobre esto y ponte tú, algunos de los miedos estaban en cuanto, por ejemplo, se va a invertir en que, así como por atrás, como siempre, en quienes vayan a ser los constitucionalistas y obviamente si hay más de un lado que del otro, las cosas van a ir orientadas tal y como están o se va a producir un cambio. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran, participen porque si no participamos en la votación de los que vayan a estar trabajando en la Constitución, en que se aprueben, que se generen estas cosas, obviamente las cosas van a ir o para un lado o para el otro. ¿Sí? Tampoco es tanto así como tan complejo. Sabemos cómo funciona un poco, informémonos, que todo sea informado, ¿no? Claro. Y si no confiamos de la información que nos entregan, informarnos entre nosotros. Sigamos buscando. Claro. Claro, que a esas cosas yo voy cuando les digo que de repente es cierto el tema de las marchas importantes, pero ahora es el momento más importante. ¿Cachai? Ahora es cuando más vale el tema. O sea, el ir, el votar, el hacerte escuchar, pues, porque al final lo que por los siglos de la humanidad los gobernantes siempre han querido es tener al pueblo ignorante y lo más sumiso posible. O sea, al final cuando se dice pan y circo para el pueblo es porque eso pasó, no es un dicho por decirlo. O sea, los contractualistas de la historia lo han dicho así. Entonces es importante tener eso súper claro. Sí. ¿Hay alguna persona que quiera resolver una duda en particular en cuanto a la charla, en cuanto, por ejemplo, al proceso constituyente, a la ruta que mostré? ¿Hay alguna duda que se quiera resolver? Yo tengo una duda, Sergio, si es que no me he tomado mucho el micrófono. La lógica, como la forma de organizarse para escoger un representante, solo es real, solo es local. Te cuento porque yo, por ejemplo, soy pareja de una persona que lidera un poco, preside un poco en un espacio acá en Macul, que es como una asamblea, bueno, que en verdad es bastante transversal y todos votan de 100 todas las, pero es como más o menos, o sea. Y claro, cuando sea el momento de escoger candidatos, toda la comunidad del cordón Benito Rebolledo de Macul va a apoyar al representante electo democráticamente en ese momento. Tengo Claro. entendido que sí va a funcionar ello. ¿Podrían generarse ese tipo de apoyo a un candidato o a una persona o varias personas en el equipo de trabajo como en otro tipo de organizaciones? Por ejemplo, un club deportivo como Rata, o tiene que ser local, como un barrio. A ver, para postularse, así como resolviendo bien la duda, para postularse a convencionalista, para postularse como integrante de esta comisión, existen diferentes formas. En general son 3 formas. La primera forma es participar de un partido político, ¿ya? ¿Ya? El único requisito es ser integrante de este partido político 6 meses antes de el fin del plazo para postularse, ¿ya? Vale, o sea, 6 meses antes de noviembre, octubre. Antes de... creo que es una fecha en diciembre, ya, porque la votación sería el 4 de abril y en diciembre se termina el plazo. Porque en la normalidad que estábamos ahora, que votábamos el 25 de octubre, que eran los integrantes, el plazo terminaba ahora en julio. Entonces hay que hacer un poquito el recambio. Vale. Esa es la primera opción. La segunda opción es ser participante o ser integrante de una lista de una coalición, ¿ya?
que se realizan. O sea, la historia de Chile es muy cómica y todo el mundo se ríe de nosotros porque la política de Chile es muy polarizada, pero cuando hay que hacer elecciones, la derecha con la izquierda mezclan y hacen mermelada enorme. Y eso va a suceder. Entonces, participar en una coalición política también es posibilidad. En ambos casos que ya mencioné, no es necesario juntar firmas porque los partidos políticos o las coaliciones te dan el respaldo, ¿vale? Ya están validados. En cambio, si tú te postulas como independiente, necesitas juntar un mínimo de firmas, las cuales se determinan según la cantidad de personas hábiles para votar dentro de tu distrito. ¿Vale? Vale. Imaginemos, no sé si es un 7 o un 10% del total de las personas dentro de un distrito. ¿Ya? Ya. Eso tendría que acordármelo, que lo tenía anotado y no lo encontré. Pero imagínate un universo de 1 millón de habitantes dentro de tu distrito, que conviene mucho, o sea, que dentro de un distrito hay muchas comunas, ahí tendrías que ver cuánto es la cantidad, 100.000 personas, etc. Yo lo calculé para el distrito al que yo pertenezco, que es el distrito en donde está la 6ª región, que es la provincia de Colchagua, y las firmas necesarias para juntar eran de 167.000. ¿Ya? Y ahí se tiene que tomar, y ya teniendo el patrocinio de la población, uno lo entrega al CERVEL y te hacen ingresar la candidatura. Y lo mismo que mencioné antes, si participa en un cargo público, en el momento de presentar la candidatura, se hace extenso de ello. Y también cabe recalcar que los convencionalistas también reciben remuneración, que es superior a los 2.300.000. Ok, vale. Muchas gracias, Sergio. ¿Hay alguna otra duda que la quieran realizar? Colocar en el chat. ¿No? Ya. Bacán. Entonces, eso. Agradezco de antemano a la directiva del club por... Buenísima pregunta. Agradezco a la directiva del club por darme la posibilidad. Espero de que este tema del proceso constituyente lo tengan claro, o sea, que se vayan informando y que nos tomemos la participación ciudadana como de manera responsable, de manera de que podamos demostrar nuestra injerencia en la sociedad y que no sea la misma población la que se hace cargo de todas las decisiones importantes. Y eso es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Eso, muchas gracias nuevamente a la directiva. Muchas gracias a ti, Sergio, y por todo el aporte que nos diste y a todas las personas que participaron. Bueno, yo quedé con en realidad como una reflexión que entre reflexión y sueño a futuro que tiene que ver con toda esta burocracia que está ocurriendo actualmente en este sistema, que estamos incluso, ¿cierto? Que finalmente para conseguir fondos se necesita mucha gente, ¿cierto? Mucha gestión que no es pagada, lo que decía un poco el profesor Claudio, que necesitamos, no sé, pues mucha gente comprometida en un proyecto, y que hace un poco difícil porque las articulaciones por parte de las municipalidades y del Estado no están totalmente claras. Pues entonces, hace falta que estén especialistas en esos cargos, ¿cierto? Que ojalá que en este nuevo proceso constituyente el deporte quede también como un eje central, porque creo que ayuda ineludiblemente a la formación de las personas. Así que, nada, pues yo agradezco y nada, porque ayuda a la reflexión. Y nosotros como club estamos llamados a eso, pues, a estas instancias de participación y de formación continua entre todos. Pues tenemos distintas formas distintos saberes, conocimientos, y que podamos ir compartiendo en este espacio sería muy bueno, ¿cierto? No, y de repente los saberes no tienen que ver con algo específico, no sé, pues como ahora como Sergio nos ilustró, ¿cierto? Nos compartió su saber respecto al proceso constituyente, tiene que también que ver a veces cosas como, no sé, pues cosas de construcción o que sean saberes distintos, ¿cierto? Aquí todos los saberes son importantes para todos nosotros y nosotres. Eso, gracias. No sé si hay alguien le gustaría decir algo o... Hola, Seba, yo. Bueno, primero felicitarnos. Yo estoy hace poquito igual dentro del club, no me siento como tan parte todavía.
pero felicitarles que hagan este tipo de espacios y yo creo que para todos primero dejar como una reflexión. Yo creo que es súper importante que ustedes como una organización que es deportiva, al final, de una u otra forma, tienen algún tipo de política. Entonces, gracias a esto que la charla que hizo Sergio, creo que ya se debería poner en algún calendario, no sé, organización que tengan, hacer un cabildo entre todos los integrantes del club y ver las prioridades que ustedes tienen como club en cuanto a esto del deporte. Como Sergio mostró la importancia de que se incluya dentro de la nueva constitución, y a lo mejor ir armando una cierta opinión en cuanto a esto, dentro de todo y hacer un tipo de cabildo, creo yo. Eso dejarme como reflexión que quizás es importante, porque a modo general, yo creo que la mayoría ya todos sabemos, pero ahora ustedes tienen que ver como club qué cosa es lo que esta nueva constitución les debería aportar. Y a lo mejor también juntarse con otros tipos de organizaciones deportivas y quizás poder formar algún tipo de movimiento también a futuro para que se puedan lograr que se incluya el deporte si es que se logra la nueva constitución. Eso me cambia como reflexión. Apruebo eso. Apruebo y toda la disposición para armar un cabildo. Ya, pues ahí vamos a tomar la palabra de Sergio y yo creo que se viene. En un momento lo intentamos organizar con el Club Santa Fe, que también es una personalidad jurídica, que es un club antiguo en San Miguel y con un club de teatro, así que creo que podemos volver a organizar, hacer una mejor gestión ahora que tenemos a más gente en nuestro equipo y darle nomás, pues yo creo que tenemos una responsabilidad. Por eso somos un club deportivo con social y deportivo, así que ahí también a Paula, así que también nos quiere colaborar, invitada, ahí como nueva rata. Yo te había ofrecido el año pasado, Esteban, lo habíamos Sí. conversado y no me pescaste. Lo siento, la gestión andaba mucho más lenta. Ahora tenemos más gente. Sí, no, yo ahí apoyo cualquier cosa que necesiten. Ya. Bacán, chiquillos. Vuelvo a repetir, muchas gracias por la posibilidad y para lo que sea, aquí estamos. Gracias a ti, Sergio, por tu tiempo, tu estudio. Tommy, haz lo tuyo. Sí, ahora. Ahora la gente que quiera se puede quedar, compartir como